Era viernes. Solo me tomé una. Bueno, más. Ya había manejado así. Total, no pasa nada. Hasta que pasa. Súbele a la seguridad, bájale al riesgo, ponte a salvo. Gobierno de México. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reuniones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia.
Bueno, buenas noches a todos. Es para mí otra vez un gustazo poder presentar a la doctora Ana Belén Castro Ponce, que en esta ocasión nos va a dar el tema de nutrianimación en este segmento que hemos designado como NutriShock SOS. Doctora, muchas gracias. Adelante, puede compartir su pantalla. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar del síndrome de realimentación. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y vamos a tener una pequeña introducción, definición de antecedentes, fisiopatología, vamos a platicar de la población en riesgo, los criterios de ASPEN para definir y estratificar el síndrome de realimentación, cómo vamos a iniciar y progresar la alimentación, específicamente qué electrolitos y qué vitaminas tenemos que evaluar y cómo vamos a monitorizarlo. Entonces, pues se define como una serie de alteraciones metabólicas y electrolíticas. Es el resultado de la reintroducción o en el aumento del aporte calórico después de un periodo de tiempo con disminución o ausencia de la ingesta calórica. Hay que tener en cuenta que la reintroducción o el aumento del aporte calórico puede estar dado simplemente por soluciones glucosadas, no únicamente por la dieta vía oral o enteral. Como antecedentes, la primera vez que se vio pacientes con un síndrome de la alimentación fue en la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros de guerra y los supervivientes de los campos de concentración, en donde posterior a la ingesta nutricional o al inicio de la dieta presentaba una alta morbilidad y mortalidad. Y de manera histórica se hizo este estudio con 36 voluntarios civiles en la Segunda Guerra Mundial, en donde lo que querían era evaluar los efectos fisiológicos y psicológicos de la hambruna. Entonces fue un estudio que en 12 semanas les dieron aproximadamente una dieta normal, 3.200 kilocalorías. Nos parecían muy altas, sin embargo eran gente que estaba en una alta cantidad de ejercicio y de actividad física, hacían alrededor de 30,000 pasos al día. Después hicieron una inanición semiconscientes, les redujeron la dieta aproximadamente el 50%, y después lo rehabilitaron durante 12 semanas con diferentes estrategias de rehabilitación. ¿Qué encontraron en este estudio, que es como importante en la historia de la nutrición? Pues que la pérdida de peso del 25% corporal generaba debilidad, edema, bradicardia e hipotermia, que había efectos psicológicos como depresión, irritabilidad, obsesión con la comida y retraimiento social, y pues que se evidenció que la cantidad y calidad de calorías influía en la recuperación. Entonces, gran parte de cómo se empezó a estudiar la realimentación viene de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo es que sucede? Pues finalmente una inanición prolongada va a disminuir las reservas energéticas, obteniendo la de glucógeno, grasa y masa muscular. Vamos a tener también un déficit corporal de electrolitos en general, principalmente fósforo, potasio, magnesio y vitaminas. Y entonces el cuerpo va a tener que adaptarse al ayuno con uso de lípidos y cuerpos cetónicos como fuente de energía. Hay que recordar que cualquier adulto requiere al menos de 100 a 150 gramos de glucosa por día para sobrevivir y para mantener no adaptarse a esta dieta cetogénica, por así decirlo, y que vamos a tener factores que van a agravar las pérdidas de electrolitos principalmente, como la diarrea, el vómito, pacientes con fístulas, pacientes con drenajes gástricos o el uso de diurético, que va a aumentar la pérdida de electrolitos y agua, que generalmente se ve en pacientes que hacen síndrome de realimentación. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros reiniciamos la dieta o administramos glucosa intravenosa? Pues al aparecer glucosa en la sangre va a haber un aumento de la insulina, y el efecto de la insulina va a estimular la captación de glucosa en las células, va a activar la entrada de potasio mediante la sodio-potasio ATPasa, se va a iniciar la glucólisis, que hay que recordar que la glucólisis requiere de fósforo para que el fósforo entre a la célula. Y pues obviamente todo esto va a resultar en una disminución del fósforo, del potasio y del magnesio, y vamos a tener un síndrome de realimentación, que de las características más graves pues vamos a tener arritmias, insuficiencia respiratoria, convulsiones, y pues se puede llegar a tener muerte súbita en casos graves. Ahora, ¿cuáles son los electrolitos críticos en el síndrome de la realimentación? El fósforo, que si recordamos en la formación del ATP, pues es vital para la formación del mismo, lo cual es la fuente principal de energía, y al no tenerlo, pues nos va a causar insuficiencia respiratoria por disfunción muscular, va a causar arritmias y disminución de la contractilidad cardíaca, va a causar hipoxia tisular por disminución de la 2,3-difosfoglicerato, y va a aumentar la afinidad de la hemoglobina, de la oxihemoglobina. En la parte del potasio,
pues va a estar estimulado por la insulina, que va a entrar vía sodio, potasio, TPasa, y entonces al tener hipocalemia vamos a tener arritmias, debilidad, hiporreflexia, depresión respiratoria y parálisis. Y en el caso del magnesio hay que recordar que es un cofactor de la sodio, potasio, TPasa, y que también vamos a tener pérdidas urinarias, aumento en las pérdidas urinarias de potasio, va a generar una hipocalemia persistente y transporte celular alterado. Ahora, en estos pacientes, como yo les comentaba, también vamos a tener deficiencias vitamínicas. Y de las más importantes y relevantes es la deficiencia de tiamina, porque durante la realimentación hay una alta demanda de tiamina, ya que es un cofactor en vías dependientes de glucosa. La deficiencia de tiamina va a causar confusión y encefalopatía, puede causar anomalías oculomotoras, puede causar acidosis láctica y va a disminuir la formación de ATPs en miocitos cardíacos, lo que va a generar una insuficiencia cardíaca y va a aumentar la adenosina plasmática, que puede generar un estado de choque por vasodilatación periférica. Ahora, estos pacientes también pueden generar edema y falla cardíaca, y esto, digamos que puede ser subagudo y se ha observado principalmente en pacientes con anorexia nerviosa. Se cree que el probable mecanismo es la fuga capilar y la inactivación del BNP por la hiperinsulinemia, y no es tanto asociada a una sobrecarga de volumen. ¿Qué poblaciones están en riesgo? Los pacientes o las pacientes, principalmente porque son mujeres, con anorexia nerviosa tienen el riesgo por elevada inanición, pacientes con trastornos mentales graves, pacientes con alcoholismo o abuso de sustancias, pacientes con antecedentes de cirugías bariátricas o resecciones intestinales con mala absorción, pacientes en condiciones de hambruna por protesta, migración, abuso infantil, en algunos casos que son voluntarios las restricciones en atletas de alto rendimiento o en reclutas. En enfermos críticos generalmente va a suceder porque están desnutridos y tienen un riesgo elevado al reiniciar la alimentación si no se inició, como ya les había contado la clase previa o las sesiones previas, que no podemos dejarlos mucho tiempo en ayuno, pues si pasan mucho tiempo en ayuno puede llegar a suceder esto. Y en pacientes oncológicos, malnutrición por vómito, diarrea, mucositis, anorexia y obstrucción. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? La ASPEN, digamos que nos da una guía o una lista de criterios para riesgo moderado o de riesgo significativo. Para riesgo moderado requerimos al menos 2 de los siguientes: índice de masa corporal de 16 a 18, una pérdida de peso de más del 5% en un mes, que tengan una ingesta nula o mínima por más de 5 a 6 días, que tengan electrolitos ligeramente bajos, que serían como los, digamos que más medibles, ¿no? Pérdida de grasa subcutánea, pérdida de masa muscular o alguna comorbilidad de alto riesgo. Y riesgo significativo, que solo requerimos uno para saber que estamos en riesgo significativo, que tengan un IMC menor a 16, que hayan perdido más del 7.5% de peso corporal en 3 meses o más del 10% en 6 meses, que lleven una semana con ingesta nula o mínima, o disminución de la ingesta de más del 50% en al menos 5 días, que serían las más, digamos, medibles, como les comentaba. Entonces, ¿cómo lo define la ASPEN y cómo nos dice que lo estratifiquemos? Básicamente, en aquellos pacientes que captamos que tienen riesgo y los reintroducimos a la dieta, tomamos laboratorios y tenemos una disminución de cualquiera de los electrolitos, fósforo, potasio y magnesio, están realimentándose. Ahora, ¿qué tanto se están realimentando? La guía nos dice que una realimentación leve es un 10 a un 20% la disminución, 20 a 30% un moderado y grave 30 o más por ciento, o que obviamente pues tienen alguna otra presentación clínica que nos habla de realimentación, asociado también a la deficiencia de tiamina, que técnicamente es, y en el contexto de urgencias y en la mayoría de los hospitales en México, pues no se mide, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a iniciar la alimentación en estos pacientes? Si son pacientes que tienen un alto riesgo por un IMC muy bajo, IMC menor a 14, generalmente lo iniciamos de 5 kilocalorías kilo al día. Ahora, considerando 5 kilocalorías kilo al día, tomen en cuenta que quien tiene un IMC menor a 14 generalmente va a pesar entre 30 a 40 kilos. Entonces, 30 kilos por 5, 3%, 150 kilocalorías al día. 150 kilocalorías al día no es ni una fórmula polimérica estándar, que lo que les contaba que al menos una fórmula tiene como 236 kilocalorías. Entonces, 150 kilocalorías. Si ustedes lo traducen a glucosa, déjenme les hago el cálculo en este preciso momento. Son 37 gramos de glucosa.
en los pacientes que están muy desnutridos tienen que tener cuidado porque pueden llegar a realimentarse únicamente por la administración de soluciones intravenosas de glucosa. Es como un hack extra que no viene en las guías, pero tienen que tener en cuenta porque a veces tenemos pacientes extremadamente desnutridos que con todas las soluciones intravenosas que les pasamos ya le estamos aportando mucho más de la glucosa inicial para estos casos. Ahora, si no es este caso extremo, podemos iniciar con 10 kilocalorías al día, 100 a 150 gramos de glucosa o 10 a 20 kilocalorías en las primeras 24 horas. ¿Cómo vamos a incrementarlo? Vamos a avanzar. La guía nos dice 33% cada día 1 o 2 y vamos a ir aumentando hasta llegar entre el día 4 y 7 al 100%. Y solo vamos a aumentar si los electrolitos están corregidos, ¿sale? Hay que retrasarlo si persistimos con alteración en los electrolitos. Ahora, manejo de electrolitos. Siempre hay que revisar potasio, magnesio y fósforo antes de iniciar. La indicación por guía es monitorizarlo cada 12 horas los primeros 3 días si hay alto riesgo. Y les pongo reponer en rojo porque si hay algo que muy probablemente los residentes del Instituto de Nutrición siempre se quejaban de mí, es que yo parecía una loca preguntando por el fósforo de los pacientes, pero es porque nunca lo reponían, ¿no? O sea, era como a ver, si es cada 12 horas, si lo toman a las 6 de la mañana, a las 7 se tienen que estar reponiendo, pasan 4 o 6 horas, probablemente ya se repuso y en la tarde lo tengo que medir y lo tengo que volver a reponer, si no, nunca los van a alcanzar. ¿Ok? Entonces, el hecho de que cada 12 horas lo midan durante 3 días es porque lo van a reponer cada 12 horas. Si se complican, hay que disminuir el aporte de glucosa, ¿sale? Si no logran reponerlo, hay que disminuir el aporte de glucosa o el de la dieta. Ahora, la suplementación de vitaminas. Hay que reponer la tiamina. La indicación es de 100 a 300 miligramos al día. Al menos 100 es lo que debemos de reponer. Si hay alto riesgo, por 5 a 7 días. Y además, en aquellos pacientes que ameritan nutrición parenteral, pues se les tiene que dar su multivitamínico diario intravenoso. Y si no alcanzamos en nutrición enteral el aporte de los 1.200 a 1.500 mililitros, que también les había dicho que era como la dosis diaria recomendada de multivitamínicos, se les tiene que dar aparte su multivitamínico de base. Pero sí la reposición de tiamina. Ahora, en México, las presentaciones de tiamina de 100 miligramos están un poco limitadas. ¿Ok? ¿Por qué están limitadas? Vía oral, la presentación más común y fácil de encontrar es esta de tiaminal, que la pueden dar, pero no la tenemos en casi ningún hospital, digamos, público. Y el otro es el Dextrevit, que tiene los 100 miligramos. MDI y Vitafusine no tienen la dosis de tiamina necesaria. Hay otra opción que se llama Beplenovax, pero solo tiene 50 miligramos y es un bote de 500 mililitros. Entonces, para llegar a la dosis necesitas pasarle solo 1 litro de solución. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado en esto, en que cuando vayan a indicar la tiamina, escojan la presentación que sí tiene los 100 miligramos de tiamina. ¿Vale? Y bueno, monitoreo y cuidado. Hay que tomar signos vitales cada 4 horas, las primeras 24 horas al menos. Hay un monitoreo cardíaco si hay riesgo de arritmias por hipocalemia, hipofosfatemia o hipomagnesemia grave. Hay que pesar diario a los pacientes y hacer balance hídrico. En esos pacientes, si es posible, siempre pesarlos. Va a ser nuestra manera más fidedigna de saber cuánto nos estamos pasando de agua. Que generalmente nos estamos pasando y no al contrario, porque son pacientes que pesan muy poquito, entonces su requerimiento de líquidos es muy bajito. Y evaluar por los objetivos nutricionales a corto plazo hasta la estabilización. Y pues mensajes para llevar a casa. El síndrome de realimentación es prevenible, pero potencialmente fatal. Hay que identificar a los pacientes en riesgo. Hay que iniciar la alimentación en forma lenta y progresiva, 10 a 20 kilocalorías al kilo o al día, o 100 a 150 gramos de dextrosa en las primeras 24 horas, con incrementos del 33% en 1 a 2 días. Siempre hay que corregir los electrolitos antes de alimentarlo, monitorizarlos y suplementarlos de forma proactiva. La tiamina es esencial, acuérdense, 100 miligramos antes y durante los primeros días en pacientes con riesgo. No hay indicaciones universales para la restricción de líquido, sodio o proteínas y hay que monitorizar estrechamente los signos vitales, ¿vale? Y esta es la biografía, solo les puse una porque es la guía más reciente que tenemos al respecto. Y eso sería todo. Muchas gracias. Importante medir los electrolitos, como decimos en cetoacidosis, fósforo, no se les olvide el fósforo, porque siempre andan omitiendo ese electrolito que es muy importante, y también el magnesio, ¿no? Que es casi uno de los iones olvidados que tenemos. Entonces, creo que casi jamás lo miden en los servicios de urgencia, se les olvida y solo es sodio, potasio, cloro y el fósforo y magnesio.
Se les Exactamente, olvida, también. pero es súper importantísimo. Sí, luego, ay, doctor, es que se pasa, ¿para qué le pide fósforo? Pues el paciente lo necesita, no sabemos cómo esté su basal y pues hay que reponerlo. Pues muchísimas gracias, doctora Ana. Ahí salieron las redes sociales de la doctora. De todas maneras, cualquier duda o pregunta, háganosla llegar a través de nuestras redes, le comentaremos a la doctora y con mucho gusto nos seguirá apoyando en las respuestas. Y pues, doctora, esperemos tenerla para más clases, igual sobre temas de medicina interna que también se relacionen con urgencias o seguir con temas de nutrición. Muchísimas gracias, doctora. De verdad fue una clase increíble, igual que las anteriores. A nombre del doctor Gustavo López Orozco, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, somos el comité de residentes y hagamos que las cosas sucedan. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlakech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia. Capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia.
Era viernes. Solo me tomé una. Bueno, más. Ya había manejado así. Total, no pasa nada. Hasta que pasa. Súbele a la seguridad. Bájale al riesgo. Ponte a salvo. Gobierno de México.